Buenas noches, mi nombre es Elier Sierra y a continuación vamos a hablar un poco sobre la sucesión testamentaria. Es aquella que se origina cuando el causante, en previsión de su muerte próxima o remota, dispone voluntariamente de sus bienes señalados a quienes y en qué forma deben transmitirse. Es decir, la sucesión testamentaria simple y llanamente ocurre una vez cuando el testante manifiesta la voluntad de transferir cada uno de los derechos patrimoniales que éste tenga dentro de su familia. Es decir, mayormente ocurre que es transmitida hacia sus hijos todo lo que son los derechos patrimoniales que éste posea. Dentro de la sucesión testamentaria encontramos que existen varias clases. Entre ellas está la clase de sucesión testamentaria ordinaria. Esta sucesión testamentaria ordinaria está comprendida del testamento abierto. Es llamado también nuncupativo, es decir, que es aquella en la cual el testador, en el momento de otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando las mismas enteradas de lo que en él se dispone. Es decir, es un testamento abierto en el cual cada una de los herederos, de las personas interesadas de parte tanto del testante como de ellos mismos, conocen cuáles van a ser los principios, cuáles van a ser las cláusulas establecidas en este documento abierto. Claro está, el documento abierto tiene una activación que por supuesto sucede por mortis causa. Una vez fallecida la persona, el testante, el que realiza el testamento, el poseedor de todas las propiedades patrimoniales que éste tenga, va a transferirse, le va a dar validez, legalidad a ese testamento abierto. El testamento abierto está comprendido en el artículo 852 del Código Civil, donde dice que el testamento abierto debe otorgarse en escritura pública, con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley de Registro Público para la protocolización del documento. ¿Qué quiere decir esto? Que el documento abierto, el testamento abierto, debe ser protocolizado para darle fe pública, para darle publicidad de que se ha llevado a cabo, se ha manifestado la voluntad testamentaria de manera abierta. Este se debe registrar, por supuesto, que ante el registrador público, que es el ente encargado de darle fe pública a cada uno de los documentos privados que de parte se comiencen o se pretendan buscar. Lo que la diferencia del testamento cerrado es que las disposiciones ordinarias por el testador son conocidas de inmediato por todas las personas que intervienen en el acto del otorgamiento. Es decir, el testamento abierto todos conocen el interés al cual éste representa. El testamento cerrado no existe tal conocimiento de las disposiciones que en este ocurra. Además de eso, como sucede con el testamento abierto, que es por mortis causa, el testamento cerrado se conoce simple y únicamente en el momento en que en el testamento está establecido que se lleve a cabo el conocimiento de cada una de las disposiciones que éste comprenda. El testamento cerrado es aquel donde el testador, sin revelar su última voluntad, declara que éste se haya contenido en un pliego cerrado que representa a las personas que deben autorizar en el acto. Este pliego se denomina plica. Nadie se entera de su contenido sino hasta el momento en que debe ser leído, por supuesto, mayormente es ocurrido por el abogado público, el abogado privado, disculpen, de la persona o del testador al cual éste le haya asignado esta tarea. Siempre una vez que se va a leer tanto las disposiciones del testamento abierto como las disposiciones del testamento cerrado, debe ser bajo la compañía del registrador al cual le dio fe pública y validez y legalidad a dicho testamento. Entre los requisitos o solemnidades podemos encontrar que debe ser en un papel cerrado y sellado. La declaración solemne debe estar expresa. La declaración de firma
fe del registrador, protocolización y firma del testador y por supuesto la nulidad. Entre los testamentos especiales encontramos el testamento que se otorga cuando el testador no puede recurrir a las formas ordinarias del testamento por encontrarse en circunstancias ordinarias de tiempo y lugar, por lo que el legislador permite el empleo de formas significativas en atención a tales circunstancias. Pudiéramos encontrar de que también se establecen en lugares donde haya una epidemia grave que se repute contagiosa, que impida que se pueda llevar a cabo la manifestación solemne y expresa, a lo cual es parte de los principios o requisitos que establece el testamento ordinario, tanto el abierto como el cerrado. Cuando esté a bordo de un barco de guerra o de la marina mercante, donde no exista la capacidad de inmediatamente darle protocolización a dicho testamento, porque no haya un registrador o porque no haya un registro cercano al cual se deba llevar esta protocolización. Y cuando se es militar en campaña, que el llamado testamento militar. Estas son, por supuesto, disposiciones especiales que establece el legislador cuando no puede darse el testamento ordinario. Por último, entre las clases también tenemos que está el testamento otorgado en país extranjero. Tanto los venezolanos como los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior, para que surja efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma y a las disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, deberá otorgarse en forma auténtica, pero también podrá otorgarse tanto los venezolanos como los extranjeros en el exterior para que surja efecto en Venezuela ante el agente diplomático. Cabe destacar aquí que el testamento en el extranjero se debe llevar de acuerdo a los principios del derecho internacional privado, que por supuesto estudia cada una de las relaciones civiles que ocurren entre los venezolanos con la relación de extranjeros. Por último, también podemos encontrar que existen otros tipos de testamentos, como es el testamento ordinario o el testamento universal. Entre estas sucesiones encontramos también de que el testamento ordinario es simple y llanamente el testamento a título particular. Son aquellas en las que se transfiere una o más relaciones jurídicas y son de tipo patrimonial, única y exclusivamente de tipo patrimonial. Es decir, por ejemplo, en la parte, pudiéramos decir que se pudiera dar en la parte mercantil, como es la compraventa, la permuta o la donación. También pudiéramos encontrar los legados, entre otros. Los mortis causa, estos son a título universal, son aquellas en las cuales se transfiere la totalidad de la relación jurídica de las cuales era titular la persona. Por último, encontramos también que existe la revocación del testamento. Esta revocación ocurre simple y llanamente cuando el testamento, tanto ordinario como el especial y el testamento en país extranjero, no cumple con los parámetros establecidos en la ley, es decir, no cumple con los requisitos de fondo que establece la ley, que establece el legislador venezolano para llevarse a cabo los testamentos. Allí podemos encontrar de que no cumpla con los requisitos de protocolización, no cumpla con los requisitos de acto solemne, no cumpla con los requisitos de tener un papel sellado y cerrado para manifestar el consentimiento solemne que éste representa. Allí podemos encontrar que puede surgir la revocación de este testamento. Se entiende por revocación de los testamentos o revocación de las disposiciones testamentarias. Consiste en el acto unilateral, la misma que el otorgamiento de la disposición de última voluntad, realizado por el testador y por el cual deja sin efecto en todo y en parte la voluntad declarada en anterior testamento. Entre las clases de revocatoria o de revocación podemos encontrar que existe la parcial. ¿Por qué se dice que existe una parcial? Parcial cuando en esta solamente no